que se me han quedado, porque fueron 8 años yo solo. Pero ya han habido algunas personas que... O sea que se abrió el espacio para una segunda edición. Si salimos de este cantazo, que no, hay que dar el apoyo. Fueron 1000 ejemplares, he recibido apoyo, pero todavía estamos cortos, por eso el costo de 1000 pesos, ¿comprende? No lo vamos a subir de ahí. Ahora en febrero, si Dios lo permite, cuando combinemos, quiero hacer el lanzamiento, porque lo quiero hacer en el ayuntamiento, puerta abierta, pero con cosas de nuestro Macorís. Yo no voy a hablar, solamente voy a dar las gracias y los personajes que vamos a traer. Ya tengo varios asesores, porque eso hay que ponerlo. Porque es que se no iban a ir y nuestras generaciones futuras no iban a saber de Macorís. Es que muchos que se fueron. Aquí hay un personaje sumamente interesante, Margarita Fulgencio Duarte. Duarte, la primera mujer cardiólogo de San Pedro de Macorís, hija de un maestro de panadería. ¿Entiendes? Ahí también está la doctora Ana Teresa Suazo Crispín, la primera mujer pediatra. Teresita, con una característica al pisar, pisan tan leve para no ofender la tierra con el peso de su cuerpo. Está la doctora Juana Valdés, oriunda de Angelina, otra persona. Son tres mujeres, dos con una profesión común, especialidad diferente, otra. Pero si tú le buscas el historial, esas 3 mujeres han estado integradas a todo lo que es beneficio para Macorís en instituciones benéficas, pero sin ningún fin de lucro. Ahí está Elsa Wers, el profesor Sosa, Juan Niemen Castle, entre otros. Traté de ampliar lo más que pude, pero como me dice Tomás Ramos, fuiste tú solo 8 años rodando. No, mira, hubo personas que Tomás Ramos no está ahí. No. Hubo personas que fui donde ellos me dieron datos con mucha... Y hubo otros que se enteraron de lo que yo estaba haciendo y se me acercaron ellos a mí. Okay. Hubo otros que me trallaron puertas en la cara, que yo no tenía que averiguarle la vida de su familia. Lo bendije y me fui. Claro. Yo quisiera que a Hermógenes Eleazar Arias lo pusieran hasta los papeles de papel sanitario, porque fue profesor 38 años. Don Hermógenes, él trabajó con mi papá. No sé, porque papá siempre trabajaba privado y tu papá estaba en el ayuntamiento. En el ayuntamiento, pues yo creo que él trabajó. No, ya él trabajó con Julita, donde los ferry. Ok. Con Julita, tu hermana. Sí, ahí en la Sánchez. Mira, se me escapó don Julio, pero te tengo a ti en el libro. Y a Vicente, en los servicios funerarios. Porque usted trabajaba en la agencia de Viajes Martínez. No, en la funeraria Martínez. Agencia de Viajes Martínez. 8 de abril del 1968 comenzó. De Ricardo Martínez. Dos Tigueritos. Fue la primera agencia de viajes. De viajes para el cielo. Para el cielo. Sí. Tú estás ahí y está Vicente. Mira qué bien. Y se me escapó don Julio. Es que uno tiene demasiadas cosas. Sí. Luego ampliaremos cuando... La sociedad es mutualista, una institución que lamentablemente... Institución, no. Yo le pongo la madre de la clase económica desposeída. Porque, ¿qué miembro de una sociedad mutualista se enfermaba o fallecía un familiar? Sí. Y esos recursos, la sociedad mutualista la tenían, pero no tenían recursos. Oye, pero yo participé en fiestas de sociedades mutualistas. Eran la gente que más comía y ahí se amanecía. Y no le pedía un chile a nadie. Y el costo semanal era 10 centavos. Algo así. No, te digo, fue con personas. Entonces había una libreta cuando se enfermaba uno, un cuaderno, que todo el que iba tenía que firmar. Y la sociedad le mandaba 25 centavos semanal para sustentación. Inmediatamente se sanaba, se curaba, iba, llevaba y casi todo el mundo estaba metido en eso. No, porque es que era la única forma, porque aquí en Macorís no había medicina pública. No, el doctor George fue un filántropo, sí. ¿Te entiendes? Pero aquí no había medicina pública. Y entonces, a través de eso, ellos no abandonaban a sus hermanos. Es más, de una sociedad a otra,
se decía la sociedad hermana. Tanto así que institucionalizaron el Día del Mutualismo. ¿Entiendes? Entonces, si tú te ibas a la San Rafael, el 24 de octubre será una fiesta del caray. Si te ibas a la Mercedes, el 24 de septiembre, y aquí los hermanos de León y Chachito, La Esperanza, los hermanos Unidos, ahí en Plaza del Bonito. Pero en Macorís, yo tengo todas, casi todas. En Macorís entero y zonas aledañas, en todos los lugares había una sociedad mutualista. Entonces no fueron sociedades, fueron como el welfare de Estados Unidos, no, es que para la clase de poseídos. En realidad lo que se necesita, o sea, esas ideas que tuvieron esas personas en aquel momento, de poder socializar y organizarse, para que la sociedad desposeída tenga la oportunidad de recibir algunos servicios y algunos apoyos, en realidad, porque era la forma de una persona pobre, como tú dices, suplementar alguna necesidad de momentos de crisis. Pero fíjate, Yamili, perdóname, la característica de que yo podría decir que más del 90% de los miembros de la sociedad mutualista, lo que conocí, y tú, y los directivos, eran personas que no tenían un alto nivel académico. Para que tú veas qué mentalidad. Inclusive esas directivas a veces duraban años, porque era lo que representaban y defendían a capa y espada. Y era serio. Y no que yo tenga conocimiento, no digo que no hubo, pero que yo tenga conocimiento. No he escuchado la primera historia de que hubo dolo en el manejo de la economía, y los locales eran propios, ellos lo compraban. ¿Cómo? Con los 3 cheles que recordaban. Es bonito que ahora están haciendo un gimnasio. Ahí estaba La Esperanza. Sí, ahí estaba afiliado mi papá, que recuerdo que la última vez que le dio unos golpes a Nando, fue que lo mandó a pagar y se lo olvidó, creo como que eran 6 pesos, una cosa así. Como con una tarjetita. Una tarjetita, la ponchado. Exactamente. No hubo, y todos los locales, todos, eran propios de la sociedad, no eran alquilados. Ellos lo adquirían, pero que no dejaban de tener su vertiente de esa ayuda a sus hermanos. Y cuando había una fiesta, yo participé. Háblame de la época del boxeo. Bueno, el boxeo comienza aquí por el año 28. Aquí había un boricua que era, ¿cómo es esta que bregan con harina y cosas? Que no es panadero, sí. Repostero. Fernando Infanzón. Y él era un lisiado con el boxeo. Parece que por la cuestión de los moryeros y cosas. Y él le dio seguimiento a eso, hasta que logró instalar el Coliseo. Y el 28 de diciembre, yo creo que se dio el primer campanazo, con una pelea hubo unas decisiones que al público no le gustó. Luego volvió a la semana siguiente otro combate, hubo 2 empates que al público no le gustó, pero el macorizano, porque era seguidor del boxeo, ¿entiendes? No obstante, después vino la muerte del boxeador y este señor mermó y tuvo que marcharse a Puerto Rico, estaba enfermo. Pero de ahí entonces Pepe Mayén, para mí sería José, porque a los José le dice Pepe. Para mí Pepe Mayén, que creo que era médico, porque él era de la comisión de boxeo. Y el hijo de accionista de las Estrellas Orientales se llama José Manuel. Sí, José Manuel. Entonces, Pepe Mayén, como esos terrenos eran lo adquirió y entonces instaló el detalle boxístico, que es muy merecido, el homenaje de Pepe Mayén. Y hay una época que llenaron El Mago y Alcalá. Ah, sí. Botá, pero ahí peleó Boleteipi y la Maeña, ¿entiendes? Boleteipi y la Maeña, y ahí se dieron grandes veladas, ¿entiendes? Es desde el 1928, no del 1951 que fue el Pepe Mayén, ¿no? Es desde allá, desde Infanzón, que viene el boxeo, ¿entiendes? Tuvimos uno que no fue muy bueno, pero tuvimos a Pitoco, que ganó en Guatemala, que era carnicero, hermano Chito, sí, que de ahí del barrio Los Carniceros. Sí. ¿Comprende? Entonces, las diferentes facetas. Mira, hay algo en ese libro. Yo tengo ahí 17 sastrerías.
17. Sí, hubo más, pero aún no. Te digo, por ejemplo, ahí está el ícono de la sastrería de San Pedro de Macorís, Harold Daniel. Harold Daniels. Un inglés que estaba aquí en la Presidenta Enrique, esquina Alejo Martínez. Pero también ahí estaba Papatín Jiménez, que le cosía a los peloteros frente a Mondongo. Pero estaba Pablo Frías, estaba Tano Natera, Carlos Natera, ¿entiendes? Y me voy yendo por los diferentes sectores. Marín, que estaba en la... Marín estaba... fui yo como aprendí ahí. En la calle que sube, la calle estaba que, frente a la panadería Luna. exacto, la calle que queda, Ese era que sube. Papatín. No, Marín. Papatín estaba más para arriba. Pero entonces ahí en el parquecito de las Tres Palmas, donde está la oficina de comercial de la Corporación Dominicana, ahí había uno muy famoso, no me recuerdo el apellido, ahí había uno muy famoso también. O sea, en cada barrio, ¿entiendes? Estaban distribuidos el arte del buen vestir del macorizano, lo hicieron esos sastres, que la mayoría vinieron de las islas. Y exacto. Vinieron de las islas. Los cocolos se destacaban por su forma elegante de vestir. Y Elías Filomeno. Elías y Tres Patines, aquí al comienzo de la carretera de Santa Fe, de los Cuatro Caminos. Después Tres Patines se fue para Nacaona, que le cosía los boricos a Tres Patines. ¿Entiendes? Señores, Federico Eleazar me dijo, mira, tiene que ser breve porque tengo unos compromisos. Yo estoy muy viejo. Y tenemos casi... Oye, con este recuento me he dado cuenta que estoy un anciano. Porque yo recuerdo muchísima gente de ahí. Pero incluso el tío mío era boxeador, Napoleón Santana. Ese fue el que hizo el periódico con tu papá. Con mi papá. Responsablemente estoy muy guapo con el hijo de él, con el ingeniero, porque yo quería... Momón Rincón. Sí, y me ayudó en muchas cosas. Los periódicos del periódico El Este, que se quemó 2 veces, lo preparaba, eran datilógrafos. Ellos dos ahí. Mi papá. Lo preparaban, porque no había maquinilla de escribir. Lo preparaban con tipo. Con tipo, sí, así le decían. Por eso le decían tipografía. Y él lo preparaba, lo imprimía, lo tiraba y lo salía a vender. ¿Quién lo vendía? Lo vendía. Sí. Don Napoleón Santana. Y Ramón nunca me consiguió eso. Lo recuerdo todavía. ¿Quién compró eso? Alfonso Canto. No sé qué hizo después del último fuego. Sí. Alfonso Canto lo Sí, pero se diluyó. de hecho. Fíjate, la revista Flash, que los otros días, después de casi 40 años, cuando Ramón Perdomo puso sus 2 libros en circulación, vi a Bundio, que tenía 40 y pico de años, no lo veía. La revista Flash de Don Juan Niemes. Don Juan Niemes. Sí. Flash y qué sé yo, qué boxístico. Y tenemos, señores, mira, nosotros somos... Pipín Bovea también. Píndaro Bovea. Sí, que vivía por ahí, por el Cuerpo Bombero. Por la Mella, por donde estaba la Regimella arriba. Arriba. Tuvimos a Cuchinao. Ajá, Cuchinao. Manuel Guerrero, hermano de Ramón Guerrero, Ramón Manguera. ¿Te entiendes? Que vendía y cambiaba revistas. ¿Entiendes? Vendía y cambiaba revistas. Cuchinao. Sí. ¿Me entiendes? Es un carrito de niño. O sea, aquí el macorizano se dio la característica, o el que vino aquí, que aún sin trabajar en el estado donde fuera, buscaba una fuente de ingresos. Aquí no habían mendigos. Y hay un dato. Sí, aquí se trabajaba. Aquí se caracterizó en personas ya muy adultas, muy mayores, con que tal vez los sábados iban a los colmados y el colmadero, recuerdo, La ñapa. le daba algo. La ñapa era para nosotros, los muchachos. Sí. Pero tenía que esos 5, esos 10 centavos para ese anciano, darle su limosna. Hay un dato. San Pedro fue el lugar donde la República Dominicana comenzó la civilización. Sí. Fue San Pedro que inició el proceso de civilización de la República Dominicana. Una pregunta. No se recoge ahí la historia del edificio de los Armenteros. El edificio Armentero que está frente al muelle. La primera parte de ese libro es un recorrido
desde la esquina del piano, señalando edificios, personajes, instituciones, ¿entiendes? Y cuando vamos llegando ahí, resaltamos que el edificio Almentero se consideró la casa más grande de Latinoamérica y parte del mundo en esa época. Una obra arquitectónica ahí de está, carajo. ahí está. Yo espero que lo disfruten. Me gustaría escuchar sus comentarios. Estoy en la calle El Medio, al 710 par de 411, a 1,000 pesos, porque la inversión, no de mi tiempo, la inversión económica y los bancos tenemos que darnos la mano. Y un dato importante es que con el apoyo que le demos a Nostalgia Macorizana, abrimos el espacio para una segunda edición y conocer más sobre San Pedro de Macorís. Agradeceré eternamente que todo aquel que le llegue el libro, si hay algo que cree que está tergiversado, que lo anote y me lo haga llegar, porque con eso voy a crecer más y entonces tendremos una documentación más depurada, más completa. Si hay algo que se me escapó, mira el sastre que tú me dijiste, hay otro en el renglón que sea, mira, te faltó esto, porque entonces en una próxima edición entonces vendríamos como ampliado y corregido, y solo vaya en beneficio de uno solo, del pueblo, porque tendríamos una cultura más depurada, como dijeron, no sé de quién es la frase, el pueblo que no conoce su historia está presto a repetirla. Señores, gracias, y cualquier cosa estamos a su disposición. Bien. Gracias. Gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti. Y Juanchi, te dejé tu papá, pero te puse a ti como cargamuerto. También. No, si supiera que el que me llaman por eso me conoce. ¿Cómo? Con ese y un sobrenombre que me decía Telera. No. Yo alguien que me dice Telera, ese amigo mío. ¿Por qué te decían telera? Seguimos con la historia. Un amigo